antirretrovirales. Bueno, como les dije anteriormente, la verdad es que se necesita un fuerte compromiso de parte del paciente para el tratamiento, sobre todo el tratamiento a largo plazo, obviamente, ¿cierto? Eh, Generalmente, cuando ustedes inician el tratamiento de una persona que es VIH positiva, eh, tienen que distinguir si son pacientes nuevos, ¿cierto? O si son pacientes antiguos, ¿ya? Los pacientes nuevos, generalmente se inicia el tratamiento con dos drogas NUCs, o sea, estas drogas son inhibidores de la transcriptasa reversa, ¿cierto? Eh, entonces se inicia con dos NUCs y un tercer medicamento. Generalmente es una triterapia, ¿ya? Una terapia que involucra a tres drogas, ¿ya? Entonces, las combinaciones de los NUCs más populares son estas: tenofovir más emtricitabina, ¿cierto? Abacavir con lumibudina, ¿cierto? Recuerden que el abacavir, ¿cierto? Requiere pruebas de hipersensibilidad, puesto que hay un alto riesgo de que se puedan producir reacciones anafilácticas o reacciones de alergia, ¿cierto?, a esta droga. Entonces ahí tenemos los dos NUCs, ¿cierto? Pero entonces tenemos que agregar un tercer fármaco, que puede ser un no-NUC, ¿cierto? Puede ser un inhibidor de la proteasa, ¿ya? Generalmente potenciado con ritonavir, ¿cierto? O puede ser un inhibidor de la integrasa, ¿ya? El no-NUC que se utiliza, el más popular es el efavirenz. Los inhibidores de la proteasa más populares que se utilizan son el atasanavir, ¿cierto? El lopinavir y el duranavir. Y bueno, hay un solo inhibidor de la integrasa, que es el raltegravir. A veces, bueno, hoy en día existen formulaciones, ¿cierto?, de tres medicamentos en una sola píldora. Por ejemplo, ustedes pueden dar tenofovir, ¿cierto?, el emtricitabine y el efavirenz en una sola droga, en una sola píldora. Existen varios efectos adversos asociados a los antirretrovirales. Ya vimos algunos a la pasada, ¿cierto? Cuando nos referimos a cada uno de los grupos en particular, ¿cierto? Hay que decir que casi todos los antirretrovirales son en general drogas bastante bien toleradas y bastante seguras, ¿ya? Pero no son completamente benignas, ¿ya? Bueno, recuerden que eh, los NUCs, ¿cierto?, en general pueden producir acidosis láctica, que es rara, pero cuando ocurre es un evento grave, ¿ya? Otros NUCs, como la estabudina, ¿cierto?, produce lipoatrofia periférica, o hipertrofia central, como pueden ver acá, ¿cierto? Bueno, aquí tienen un paciente, por ejemplo, con lipoatrofia, ¿cierto?, de la cara, ¿ya? Aquí tienen un paciente con una hipertrofia, ¿cierto?, central, una especie de aumento del tejido adiposo, ¿cierto?, en la parte superior del tronco, ¿cierto? Eh, También puede haber neuropatía periférica, a veces también pancreatitis, ¿ya? Bueno, esta lipoatrofia periférica, estas alteraciones en la distribución de la grasa, en general tienen un efecto bastante importante en la autoestima de estos pacientes, y muchas veces es el motivo por el cual ellos dejan de adherir al tratamiento, ¿ya? Así que tienen que tenerlo muy presente, ¿ya? Otros NUCs, como el tenofovir, pueden producir toxicidad renal, osteopenia, ¿cierto? Nuevamente, el abacavir tiene esta particularidad de que es un NUC que produce hipersensibilidad grave en pacientes que son positivos para este haplotipo. Eh, eh, Pueden producir también erupción cutánea, ¿cierto?, y pancreatitis, ¿ya? La sidobudina, que fue el primer antirretroviral
eh, que, eh, que se puso a disposición, ¿cierto?, para los pacientes con SIDA, con VIH positivo. Puede producir mielosupresión, a veces una hiperpigmentación en las uñas, ¿ya? La didanosina generalmente se asocia a pancreatitis y también a neuropatía. Los NONUX producen también varios efectos. Pueden producir, por ejemplo, efectos a corto plazo a nivel del sistema nervioso central, pueden producir mareo, somnolencia, insomnio, dolor de cabeza, ¿ya? O pueden producir a veces también reacciones de hipersensibilidad, como erupciones maculopapulares, ¿cierto? Rash cutáneo. Esto es importante. Los inhibidores de la proteasa también tienen efectos que son bastante más específicos, efectos adversos bastante más específicos, como por ejemplo la hiperlipidemia, ¿ya?, que obviamente va a aumentar el riesgo cardiovascular en estos pacientes, ¿ya? Los inhibidores de la proteasa también interactúan, ¿cierto?, con el citocromo P450, o por lo menos con algunas isoformas del citocromo P450, produciendo eh, eh, interacciones farmacológicas que pueden ser clínicamente relevantes, ¿ya? El atazanavir, ¿cierto?, también es un inhibidor de la proteasa que produce efectos relativamente específicos, puede aumentar las concentraciones plasmáticas de bilirrubina no conjugada, y eso puede producir diftericia, ¿cierto?, que como ustedes se acordarán de las clases de patología, eso se asocia generalmente a un aumento de la bilirrubina no conjugada por desplazamiento del subsitio de unión a la albúmina, ¿cierto? El Maraviroc en general es bien tolerado, no conocemos muy bien cuáles son los riesgos a largo plazo, hay poco descrito. El enfuvirtide, ¿cierto?, antirretroviral que se puede inyectar por vía subcutánea, es bastante mal tolerado debido a que obviamente uno necesita inyectarse 2 veces al día esta droga, ¿ya? Generalmente produce reacciones subcutáneas bastante dolorosas. Bien, eso con respecto al tratamiento de los pacientes VIH positivo o pacientes con SIDA. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿a qué se debe como fisiopatológicamente en la ZT los efectos adversos que tiene, que son como los más graves? La mielosupresión. La verdad es que fisiopatológicamente la causa exacta de cómo produce estos efectos adversos yo no lo sé, pero tú puedes imaginar que compartimentos celulares que están en activa proliferación, ¿cierto? Eh, y que incorporan esta droga, quizás tienen una mayor probabilidad de incorporar o de inhibir las DNA polimerasas endógenas, aunque no deberían, ¿cierto? Porque en el fondo esta droga lo que hacen es inhibir la transcriptasa reversa. Pueden eventualmente en grandes dosis inhibir tanto las DNA polimerasas probablemente y también las RNA polimerasas, ¿ya? La única, desde el punto de vista fisiopatológico, es la única explicación que yo te podría dar ahora, ¿no? Pero no sé. Bueno, no solamente producen mielosupresión, sino que muchas de estas drogas producen otros efectos que son difíciles de explicar desde el punto de vista fisiopatológico. O sea, cómo se explica la lipodistrofia, eh, eh,
la verdad es que no tengo una respuesta así global, ¿ya? Sí, no, pero esa pregunta mi pregunta. Así que muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a terminar ahora la clase hablando del tratamiento farmacológico de las hepatitis B y C. Obviamente tenemos una vacuna, ¿cierto?, para el tratamiento de la hepatitis o para la prevención de la hepatitis B, ¿ya? Es una enfermedad absolutamente prevenible, ¿cierto? La vacuna está disponible desde principios de los años 80 y es muy efectiva en la prevención de infecciones para disminuir las consecuencias, ¿cierto?, de la crónicas de las infecciones por virus de la hepatitis B. Como recordarán de sus clases con el doctor Cruzat, ¿cierto? La virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis B puede causar enfermedades que pueden cursar de manera aguda o pueden ser crónicas, ¿cierto? La transmisión del virus es perinatal, parenteral o sexual. El virus de la hepatitis B es un virus muy infeccioso, es casi 100 veces más infeccioso que el virus del SIDA, ¿ya? Pero a diferencia del VIH, también el virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del cuerpo por mucho tiempo, ¿ya? Entonces es más infeccioso y además puede sobrevivir por mucho más tiempo en el ambiente, ¿ya? Bueno, como les dije anteriormente, la infección por virus de la hepatitis B es absolutamente prevenible y probablemente todos ustedes deberían estar vacunados contra este virus, ¿ya? Bueno, lo que se trata de evitar en este caso, obviamente, es la progresión de la hepatitis B a una cirrosis, ¿cierto? Y a un posible carcinoma hepatocelular, ¿ya? Bueno, para la hepatitis B aguda casi no hay tratamiento específico. En casos severos uno puede acudir, ¿cierto?, al trasplante de hígado. Pero para la hepatitis B crónica existe un tratamiento médico que consiste en interferón o agentes antivirales que en general son análogos de nucleócidos y nucleótidos, ¿ya? Y la idea del tratamiento médico es reducir, ¿cierto?, los riesgos de complicaciones, ¿cierto?, que en este caso corresponden a la cirrosis, la insuficiencia hepática y el carcinoma hepatocelular, ¿ya? Entonces, la lógica de esto es que si ustedes disminuyen la carga viral, de alguna manera van a disminuir la progresión de la enfermedad y por lo tanto disminuir las chances de que se produzcan complicaciones como la cirrosis y el cáncer, ¿ya? En general, estos tratamientos son caros, ¿ya? Que no están disponibles en la mayor parte de los países en desarrollo, ¿ya? Y ustedes deberían iniciar el tratamiento cuando existe evidencia de daño del hígado, daño del tejido hepático, o si la carga viral es demasiado elevada. Bueno, para esto se utiliza primero interferón alfa, ¿cierto?, que es una proteína endógena que estimula el sistema inmunitario, ¿ya?, para eliminar virus. Existen varias formulaciones farmacológicas de interferón alfa. En general existe lo que se llama interferón alfa 2A y 2B, que puede ser suplementado con una molécula de polietilenglicol, por lo tanto se le llama interferón alfa 2A o 2B pegilado, se podría decir.
Bueno, y esto también además permite que la biodisponibilidad del interferón, ¿cierto? Sea más conveniente y de esta manera uno pueda administrar eh, interferón alfa 2A o 2B de manera subcutánea eh, eh, una vez por semana y no todos los días. Digamos, ¿ya? El tratamiento normalmente es la inyección subcutánea de interferón una vez por semana por 48 semanas. ¿Ya? Y cuando ustedes llevan a cabo el tratamiento de manera adecuada, ¿cierto? Lo que ocurre es que se reduce la carga viral en aproximadamente el 65% de los pacientes. ¿Ya? Eh, se pueden normalizar también las funciones hepáticas, ¿cierto? En más o menos el 40%. Incluso de los pacientes, incluso las biopsias gástricas pueden eh, mejorar. El daño hepático se va a reducir. Sin embargo, puede producirse una recaída después que ustedes suspenden el tratamiento y esto se ha visto eh, eh, en la mayoría de los pacientes. En realidad, la respuesta sostenida ocurre solamente entre el 15 y el 30% de los pacientes. El interferón alfa tiene efectos adversos. Puede producir síntomas pseudogripales, ¿cierto? Fatiga, fiebre, escalofríos, pérdida de apetito. Esto ocurre muy frecuente, ocurre hasta el 80% de los pacientes. Puede producir cambios de humor, ¿cierto? Depresión, ansiedad. Se ha asociado también a hipotiroidismo, ¿ya? Puede producir la supresión de la médula ósea, ¿cierto? Una mielosupresión. Puede producir infecciones y pérdida de cabello. Eh, para el tratamiento de la hepatitis B también se utilizan análogos de nucleócidos o nucleótidos, ¿cierto? Que básicamente son inhibidores competitivos de la DNA polimerasa viral, ¿ya? Y el objetivo acá, ¿cierto?, es reducir la carga viral. Se ha visto que el virus se hace indetectable en hasta un 67% de los pacientes, ¿ya? Y se normalizan las pruebas hepáticas en hasta el 77% de los casos, ¿ya? Y aquí están las drogas que se utilizan, ¿ya? El Adefovir, el Entecavir, ¿cierto? La limibudina, ¿cierto? Que también es utilizada en el tratamiento contra el VIH, la telbibudina, ¿cierto? Y el tenofovir, que también es utilizado en el tratamiento para pacientes con VIH positivo, ¿ya? Bueno, el mayor desafío en estos tratamientos que utilizan análogos de nucleócidos y nucleótidos, ¿cierto?, es el desarrollo de la resistencia viral, ¿ya? Que se puede producir en hasta el 50%, dependiendo de qué medicamento ustedes estén utilizando. Efectos adversos de estos análogos de nucleócido nucleótido en general son bien tolerados, pueden producir nefrotoxicidad, particularmente el Adefovir, a veces dolor de cabeza, diarrea, náuseas, mareo y dolor abdominal. Eso con respecto al tratamiento de la hepatitis B. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la hepatitis C. Al igual que el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C causa infecciones agudas y crónicas. Existen por lo menos 6 genotipos distintos del virus de la hepatitis C y todos pueden responder de manera directa a diferentes tipos de tratamiento, ¿ya? La transmisión en general del virus de la hepatitis C es sangre a sangre, ¿ya? Y también, al igual que lo que ocurre con el virus de la hepatitis B, ¿cierto? La infección crónica con este virus C puede estar asociada a cirrosis, ¿cierto? Insuficiencia hepática
y también a carcinoma hepatocelular. ¿Ya? Esta enfermedad, ¿cierto?, puede ser curable con antivirales. En este momento no hay vacuna, o por lo menos que yo sepa, no existe una vacuna aprobada para el tratamiento del virus de la hepatitis C. Pero el problema es que si bien pueden ser curadas con antivirales, ¿cierto?, no siempre están disponibles para todos los pacientes. ¿Ya? ¿Cuándo comenzar tratamiento antiviral? Pacientes, por ejemplo, con infección por virus de la hepatitis C que presenten además elevación persistente de las aminotransferasas, ¿cierto?, de la ALT, altos niveles de material ácidos nucleicos virales, ¿cierto?, en la sangre, evidencia de fibrosis temprana o inflamación moderada, ¿cierto?, o pacientes que han sido coinfectados con VIH, o sea que están coinfectados con virus de la hepatitis C y además con el virus del SIDA. ¿Ya? Casi siempre, en este caso, se utiliza una terapia combinada, ya que incorpora interferón pegilado, tanto 2A como 2B, y un análogo de nucleósido que se llama ribavirina. ¿Ya? En este caso, el tratamiento es siempre combinado. La ribavirina no funciona cuando se usa como monoterapia, ¿ya? Aunque se ha visto que el interferón sí puede tener un efecto terapéutico cuando se usa como monoterapia. ¿Ya? La duración del tratamiento es generalmente entre 24 y 48 semanas. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos adversos de la terapia combinada? Síntomas pseudogripales, ¿cierto? Que están relacionados con el interferón, ¿cierto? Hipotiroidismo, depresión, supresión de la médula ósea. ¿Ya? Pueden producir náuseas, tos, dificultad para respirar, picazón, insomnio, hemólisis, ya que aparentemente estos efectos adversos están más relacionados con la ribavirina. Creo que con eso terminamos. No sé si hay preguntas. Faltaba eso. ¿Preguntas con respecto a esta clase? ¿Todo bien? ¿Están por ahí todavía? Sí, todo bien. Ya. Entonces, Ay, no, profe, tiene una duda en el chat. a ver. Un compañero puso. A ver. Rodrigo Díaz, en los antivirales, el profármaco, al ser convertido al fármaco, presenta los mismos efectos adversos, o al estar dentro de la célula no debería haber problema. A ver, la diferenciación entre el profármaco y el fármaco tiene que ver más que nada con la farmacocinética, ¿cierto? Muchos profármacos se absorben mejor por vía oral, pero evidentemente en algún momento tienen que transformarse al fármaco, al agente activo, a la molécula activa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, probablemente el profármaco y el fármaco van a tener los mismos efectos adversos, ¿ya?
No sé si eso responde la pregunta. ¿Más preguntas relacionadas con esto? Yo sé que el latero son demasiadas moléculas. A mí lo que me interesa es que se aprendan los grupos de fármacos y fármacos que tienen un efecto más específico, más característico, o que tienden o que son utilizados más frecuentemente. Esos sí tienen que memorizarlos, yo creo. Pero no tienen que aprenderse la lista completa de cada una de las familias de fármacos que hemos analizado ahora. No sé si hay más preguntas con respecto a esto. Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Con respecto al tratamiento de la hepatitis B, cuando dice que puede haber una recaída, ¿ahí se cambiaría el tratamiento o se seguiría con el mismo? No lo sé, yo creo que la recaída generalmente hay que, en ese caso, a ver, en el caso del tratamiento de virus de la hepatitis B existen dos alternativas, ¿cierto? Porque no es un tratamiento combinado, uno puede utilizar o el interferón, ¿cierto? O el otro fármaco que no me acuerdo, que es un inhibidor nucleosídico, nucleotídico. Entonces, claro, si comienzas con el inhibidor, ¿cierto? Y se genera resistencia, eventualmente puedes cambiar al otro, ¿ya? Pero no tienes muchas más alternativas, ¿ya? Habría que ver en ese caso qué es lo que está causando la recurrencia. Para uno es posible argumentar que si uno comenzó con una molécula que inhibe cierto algún aspecto del ciclo de replicación viral, ya la recurrencia puede estar dada por una mutación en el gen que codifica para algún componente del virus. Pero en el caso de recurrencia después del interferón, en ese caso los mecanismos de resistencia incluso pueden ser más complejos y pueden estar relacionados más que con mutaciones específicas, pueden estar relacionados con mecanismos homeostáticos que son un poquito más complejos probablemente de explicar, ¿ya? Porque como el interferón, ¿cierto? Es una molécula que generalmente lo que hace es coordinar muchas otras células, ¿cierto? O muchas otras respuestas antivirales. Entonces, resistencia al interferón probablemente va a ocurrir en el contexto de alteraciones homeostáticas que involucren muchos otros componentes del sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, si bien no tengo una respuesta, yo creo que la respuesta yo creo que es compleja. No sé, no sé cómo, cuál sería ahí cuál sería el procedimiento a seguir, en realidad, un paciente con recurrencia. Habría que ver en qué contexto ocurre esa recurrencia. Vale, profe, muchas gracias. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ustedes en microbiología vieron virus, ¿cierto? ¿O no? Sí, en la última unidad, pero muy por encima. O sea, no vieron las familias de virus herpes, vieron retrovirus.
lo vieron muy general. Sí, es que lo vimos como con hongos también, todos juntos, en una misma unidad. Entonces, sí. Ya. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, estudien harto para la prueba del martes. El martes tienen la prueba de patología, ¿no? Sí. Ya, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me la hacen llegar a través de Educandus o a mi correo, ¿ya? Cuídense, ¿eh? Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Chao.